¿Cómo les va? A ver si funciona esto. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hoy no se ve a nadie. Bueno, gente, les comento. Hoy la clase puede salir o muy bien o muy mal. Estoy con mis dos pequeños en casa. Así que y tienen 1 y 3 años. Lo cual es incontrolable. Pero bueno, la idea de hoy es continuar viendo los estatutos. Ayer vieron con el doctor Sánchez estatuto de casas particulares. Sí, vimos eso. Sí, profe. ¿Vieron la compatibilidad del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo? ¿Vieron eso también? ¿Cuándo era compatible un estatuto con la Ley de Contrato de Trabajo? ¿No lo vieron? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Sí, ¿vieron la compatibilidad o no vieron ese tema? Sí lo vimos. Bueno, va a estar dura la clase. ¿Vieron el material del campus? Sí. Las leyes. A ver, en el campus lo que le subí fue el estatuto, ¿sí?, del obrero de la construcción, la ley 22.250, el convenio colectivo, y también le subí un presi, o sea, una presentación, un ejemplo de PowerPoint, ¿sí?, pero con otra dinámica, del estatuto de trabajador de casa del obrero de la construcción, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan tener. Lo que les pido, porque la idea es ir trabajando con ustedes, que tengan a mano, porque les voy a pedir que vayan leyendo para poder ir comprendiendo los textos, la 22.250, que está en el campus. Si quieren, la pueden bajar. Si no, ingresan en el campus, apretan un botoncito así, se le abre en una pantalla emergente y lo tienen ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. La presentación puedo trabajar con el presi que le subí, ¿sí?, o directamente les puedo ir contando de qué se trata todo lo que es esto del Estatuto del Obrero de la Construcción, ¿sí? ¿Vieron? ¿Tienen el presi a mano? ¿Lo tienen? Gente, en serio que Sí, profe. yo necesito que me contesten. Tenemos 60 personas, por lo menos intenten ayudarme un poquitito con la clase, ¿sí? Yo voy a tratar de ir presentando como para que no vea solo mi cara. Bueno, ahí ven la presentación. Sí. Sí, profesor. Bueno, acá habla lo que es la compatibilidad, ¿sí? Lo que les decía, si habían visto ayer con el doctor Sánchez. Se va a complicar la clase, pero la vamos a dar igual. La compatibilidad, ¿sí? Y también importante que trata la ley, ¿sí? También ahí pueden ver el decreto que la reglamenta, todo se trata de 1980, 1981, junto con las actualizaciones que ha tenido la ley 22.250. Ahí esperen que lo que voy a hacer es poner a grabar la clase, por más de que después no la subimos. ¿Cómo puedo hacer? Dejar de compartir y ahí vuelvo. Ahí está. Ahí va. Compartir pantalla y acá está. A mí realmente cuando en su momento hice este presi lo hice con la intención de que ustedes puedan ver, ¿sí?, de cuando hablamos del Estatuto del Obrero de la Construcción, a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Cuando estamos hablando del Estatuto del Obrero de la Construcción nos estamos refiriendo a la construcción de estos edificios que ven al fondo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Eso es lo que va a aplicar a la ley 22.250.
Cuando hablamos de esta ley, realmente hablamos de una ley que en el ejercicio de la profesión a ustedes como contadores les es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente viven mucho, ¿sí?, de lo que es el tema de la ley de obrero de la construcción. Cuando hablamos de la misma también la vemos porque, a diferencia obviamente de la ley de contrato de trabajo, como les explicó ayer seguramente el doctor Sánchez, habla de todo lo que es una compatibilidad, ¿sí?, de qué se trata, porque por las características propias, ¿sí?, que tiene esta modalidad de trabajo, ¿sí?, que la característica propia que ustedes deben saber que cuando hablamos de construir un edificio, ¿sí?, como esto que estamos viendo acá, ¿sí?, de todo esto, estamos hablando de algo que tiene un tiempo determinado, ¿sí? Tiene un tiempo determinado que es el inicio y el fin de la obra, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas que se contraten para realizar esta obra, ¿sí?, o ejecutar este servicio, van a estar incluidos dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo. Pero esto no es algo que se me ocurra a mí, ¿sí?, sino que los voy a invitar a que alguno, por favor, me acompañe y me lea lo que es el artículo 1 de la 22250. ¿Alguien lo puede hacer, por favor? Yo leo esto. Bien, gracias, Agustín. Es largo, pero te voy a ir cortando, ¿sí? Están comprendidos en el régimen establecido por la presente ley el empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas o de vía y obras. También está comprendido aquel que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin. ¿Sigo? Bien, con eso me va alcanzando, voy tratando de... lo puntual que podemos ver acá es que nos habla de los sujetos incluidos, ¿sí? Nos habla el empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura. Cuando hablamos de obras de ingeniería o arquitectura, se están dando cuenta que nos estamos refiriendo a esto que les decía que hay acá atrás, ¿sí?, a estos grandes edificios, ¿sí?, que esto sí es una obra de ingeniería, una obra de arquitectura que requiere mucho trabajo, ¿sí? ¿Qué les quiero decir esto? Que quedan excluidos la construcción de una casa normal, ¿sí? Esto es una locación de servicio y no va a estar incluido dentro de lo que es la ley 22250, ¿sí? Realmente esa es la diferencia sustancial que tienen que quedarse en sus memorias para poder empezar a trabajar, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de todo el personal que ejecute obras de ingeniería y exclusivamente para la ejecución de aquello, o sea, todo lo que es montaje, instalación, lo que nos leía bien Agustín ahí, relacionado con eso particularmente, ¿sí? Después vamos a seguir viendo, en el mismo artículo dice, el empleador de la industria de la construcción o los coadyuvantes únicamente en relación a esto. Ahí vamos a ver todas aquellos particularidades que van a relacionarse con la misma, ya sea el electricista, el yesista, lo que se encargue del premoldeado, lo que se encargue de la colocación de cerámicos, todos aquellos que estén trabajando en aquella obra de ingeniería o arquitectura, esta imagen que está de fondo, van a estar dentro, ¿sí?, de lo que es la ley 22250. ¿Pero por qué van a estar dentro? Por las características propias, ¿sí?, las características propias y la naturaleza de la actividad, ¿sí? Cuando van a por ahí hablar de obrero de la construcción, se va a hablar de aquellos trabajadores golondrinas. ¿Por qué? Porque van de una obra a otra, terminan, inician, ¿sí? Por eso es que se les hizo un estatuto, ¿sí?, que se salió de la ley de contrato de trabajo, pero también saben por qué salió, por el gran nivel de conflicto, ¿sí?, que implicaba la industria de la construcción. Después vamos a ir viendo los distintos estatutos que tiene, pero lo real es que esta definición que nos decía Agustín y con lo que pueden ver acá es de lo que se trata, ¿sí? El trabajador dependiente referido a aquellos empleadores, ¿sí? Entonces nos dice quiénes son los empleadores y después nos dicen aquellas personas que trabajen para ello. Y cuando hablamos de los sujetos excluidos, que está en el artículo 2 de la 22250, nos habla de todos aquellos que se encarguen a la administración, al técnico, al ingeniero, al arquitecto, al arquitecto, el que hace la dirección de obra, el propietario del inmueble también, van a ver que el artículo siguiente lo excluye, los entes municipales, los entes estatales, todos esos quedan excluidos automáticamente de lo que es la 22250. ¿Por qué? Porque tienen
digamos, sus convenios colectivos particulares y se rigen bajo lo mismo, ¿sí? Por ahí había un autor que decía, toda aquella persona que no pensante, en el sentido de no pensante, toda aquella persona que ejecute obras, ¿sí? Esos van a ser los que van a estar protegidos por la 22.250. Después, también lo que hace es nos crea el IERIC, ¿sí? Aquel órgano que es el órgano de aplicación, ¿sí? El instituto, ¿sí? El IERIC, que es el Instituto de la... el Instituto de la Construcción, ¿sí? Que es el órgano que va a controlar toda la actividad, ¿sí? Y es donde se va a tramitar la libreta de fondo de cese laboral, que es lo que vamos a desarrollar en un ratito, que es la principal diferencia con la que nos vamos a encontrar al momento de una liquidación final, por ejemplo, en lo que es el Estatuto de la Construcción, a diferencia de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Cuando vamos a leer la ley 22.250, vamos a encontrar que nos desarrolla todo lo que es el IERIC de forma detallada, cuáles son las funciones que cumple, cómo es un órgano nacional que tiene dependencias estatales, cómo se debe administrar, cómo se financia. Bueno, la ley se pone a detallar punto por punto de todo lo relacionado con este instituto, ¿sí? De la construcción, ¿sí? Aparte, también nos va a decir... Si quieren, podemos ir al artículo 3, nos va a decir cuál es el plazo, ¿sí? Donde se deben tramitar todo lo necesario para que los empleadores registren aquel obrero de la construcción, ¿sí? Dentro del IERIC, cuál es el plazo que tiene, ¿sí? Una vez iniciada la actividad, primero, el empleador tiene que estar inscrito en el IERIC, ¿sí? Si no está inscrito en el IERIC, no puede realizar obras de ingeniería o arquitectura, ¿sí? Después, bueno, lo que plantea en este caso es la persona que ingresa a trabajar, ¿sí? Tiene que estar registrada y tiene que tener su libreta de cese laboral, ¿sí? Como les veía, y esta libreta la ingresa el IERIC. El empleador, una vez que hace entrar a una persona a trabajar, ¿sí? Va a tener que registrarla. Es el trabajador el que dentro de los 5 primeros días tienen que integrarle la libreta. Si no lo hace, el empleador tiene la posibilidad de intimarlo a los 10 días, pero antes de los 15 días hábiles tiene que tener la constancia de que esa persona está trabajando, porque en ese lugar es donde le va a hacer los aportes y las contribuciones. Estos plazos son muy importantes para ustedes porque realmente los contadores van a ser los que se van a encargar de llevar todo este papelerío, ¿sí? Y después los empleadores van a ver que tienen un porcentaje, que seguramente lo verán con las chicas después cómo liquidar, cuando hacen los aportes y contribuciones, qué porcentaje va para una cosa, qué porcentaje va para la otra. Todo tiene que estar registrado ante este organismo, ¿sí? Que ahí está, les puse la página donde pueden ingresar. Los trámites ante el IERIC, se adquiere la libreta de fondo de cese laboral, que necesita sí o sí para presentar. Hoy esta libreta de cese laboral se ha digitalizado, obviamente, es una tarjeta, ¿sí? En la teoría, obviamente, van a encontrar la libreta de fondo de cese laboral, donde digamos, va a estar todo inscrito, la antigüedad de esa persona que está trabajando, cuánto tiempo está trabajando, si estuvo trabajando para ese empleador, ya va a tener la antigüedad respectiva, porque, a ver, cuando hablamos de un estatuto obrero de la construcción, vamos a ver una persona que realiza una obra de ingeniería o arquitectura, la inicia y la relación laboral finaliza con el fin de la obra, ¿sí? Entonces, el contrato, ¿sí? Cuando vamos a ver la naturaleza del contrato, podemos hablar de un contrato por plazo indeterminado, porque hay algo que siempre se pregunta es, este contrato, ¿sí? Al igual que el Estatuto del Trabajador Agrario, ¿qué no tiene? No tiene periodo de prueba. La persona inicia e inicia, ¿sí? Entonces, esto también es una característica propia del obrero de la construcción, ¿sí? Bueno, como le decía, el empleador se inscribe ante el IERIC, también pide la libreta de trabajo, también para poder realizar cualquier tipo de obra la tiene que inscribir en el IERIC, ¿sí? Porque ahí también se registran todos los trabajadores para esa obra específicamente, ¿sí? Algo más, algo que sí o sí ustedes tienen que tener en cuenta para poder registrar, o los elementos esenciales que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando van a estar trabajando en una empresa que digamos, se dedica a obras de ingeniería o arquitectura, van a ser cuestiones muy elementales que lo van a tener para todo trabajo, ¿sí? Pero ustedes
llévense como apunte de hoy es alta temprana, sí o sí, del momento 1, ¿sí? Aparte de esto es muy volátil, ¿sí? Ustedes se imaginan una construcción. Algo que les puedo decir, ¿ustedes conocen el Club Santa Rosa acá en Santa Rosa? ¿O conocen la Anónima Grande, la que está en la Meguino? Sí. Sí, profe. Vieron que hay una construcción de edificios enfrente, atrás del Club Santa Rosa, están construyendo todas esas tipo torres que son muy similares. Sí. Bueno, todos los trabajadores que están desempeñando sus actividades ahí están registrados bajo la ley 22.250 y el convenio colectivo 76/75. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, imagínense una construcción de este tipo, digamos, gran rotabilidad de personas. ¿Por qué? Porque hay gente que no necesita preparación, no hay gente que necesita capacitación. Si uno ingresa, va, pide trabajo e ingresa, ¿sí? Y realmente si se está necesitando una obra, o por ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿Vieron que por ahí ven los camiones de esos de cemento que están descargando? El camión de cemento viene, ¿sí? Y si a mí me faltaron 5 trabajadores por X motivos, lo real es que yo necesito la mano de obra para hacer esa descarga. Y muchas veces, ¿qué hacen los empleadores? Toman a la persona y cae una inspección, y si no está, van a tener las consecuencias de multa, y el IERIC realmente, junto con la UOCRA, ponen muchas multas en relación a esto. Entonces, lo primero que tienen que tener ustedes es alta temprana. Lo realmente importante y muy importante, el examen preocupacional. ¿Por qué? Por la gran rotabilidad que tienen y por las características propias que tiene este tipo de actividad, ¿sí? Son características que requieren un esfuerzo físico significativo, ¿sí? Realmente significativo, lo cual genera muchas lesiones. Y si ustedes digamos, no aconsejan o no piden este examen preocupacional, lo que va a pasar es que podemos tomar a un trabajador o una trabajadora con alguna hernia de disco, con algún problema, ¿sí? Que después, una vez registrado, va a estar y va a significar realmente consecuencias económicas para el empleador. ¿Por qué? Porque no hizo el examen preocupacional, y aparte no se olviden de algo, no hay periodo de prueba. A esa persona le dieron de alta y le dieron de alta. Si no se hizo el examen preocupacional, listo, ¿sí? Es una enfermedad o accidente que va a estar a cargo del empleador que contrató. ¿Por qué? Porque no hizo el examen preocupacional correspondiente. Seguro de riesgo, muy importante para la actividad, viene de la mano con el seguro de vida, inscribir en el sindicato a este trabajador y ante el IERIC. ¿Todo esto por qué? Les vuelvo a repetir, hay poca capacitación y mucha rotación en este tipo de actividad, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? A ver, ¿qué se me puede estar pasando que no va a ser? El fondo de cese laboral. ¿Qué es el fondo de cese laboral? Esto se los voy a mostrar en un ratito. El fondo de cese laboral. Si escriben en el chat, no los veo casi, chicos, ¿sabes? Les aviso por las dudas. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Va quedando claro? Bueno. Sí, profe. El fondo de cese laboral, se lo explico en un ratito, no, pero es algo muy particular. El fondo de cese laboral lo que hace, literalmente, es reemplazar, ¿sí? Vieron que ustedes que vimos en su momento el artículo 245, el 232, todo lo relacionado con la finalización de una relación contractual, ¿sí? Las indemnizaciones que establece el 245, el preaviso, ¿sí? Todo eso. Bueno, el fondo de cese laboral es, digamos, lo distintivo que establece la ley 22.250 en relación con la ley de contrato de trabajo. ¿De qué se trata ese fondo de cese laboral? Que voy a ver si lo tengo desarrollado acá. Se trata de esto, ¿sí? Que durante el proceso en el cual está, digamos, vigente la relación laboral, el empleador debe abonarle el sueldo conforme al convenio colectivo y la escala salarial, pero aparte de eso, durante el primer año, ¿sí? Durante el primer año de prestación de servicio, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Durante todo lo que es el primer año de prestación de servicio, ¿ven algo ahí? ¿Se nota algo que estoy marcando? Sí, Sí, sí. sí, se ve. Sí, profe.
Durante el primer año de la prestación de servicio, el empleador debe depositarle, además del sueldo, el 12% de su remuneración. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo que les quiero decir es, si una persona, no soy bueno, lo van a ver con las chicas, si una persona, por ejemplo, gana 10.000 pesos por mes, ¿sí? Esa persona no solo va a cobrar los 10.000 pesos, sino que aparte le van a depositar 120, sí, no, si gana 1.000 pesos le van a depositar 120, ¿sí? ¿Dónde? En el fondo de cese laboral. ¿Y dónde se va a inscribir ese depósito? En la libreta del fondo de cese laboral. ¿Que quién va a entregar esa libreta? El IERIC. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Algo particular. Le pagan el sueldo y aparte se le deposita un 12% más en el fondo de cese laboral. ¿De acuerdo? Entonces, pasaron los primeros 10 meses de relación laboral, ¿cuánto dinero va a tener esa persona trabajadora? ¿Alguien me puede decir? Son casi contadores. 10.120 o 1.120. ¿1000? Si son 10 meses. 1.120. Si son 10 meses. Ah, si son 10 meses. Profe, Pasa O que sea- en realidad el 12% de 10.000 son 1.200 pesos, no son 120 pesos, profesor. Entonces, ¿cuánto Entonces va a deberían tener? ser 12.000. Ahí, ¿qué puse yo? ¿Qué estás viendo? Puse 12.000, está bien. Puso 120, después puso 1.200 y ahora es 12.000. Está muy bien, exactamente, Nahuel. Si cobra 10.000 pesos, a ver, ¿cuál es lo importante? Si esa obra terminó los 10 meses, la persona que está trabajando, ¿sí? Finaliza la relación laboral, cobra su último sueldo y después va dentro de las 48 horas o 10 días, dependiendo cómo terminó la relación laboral, y tiene depositada en su cuenta 12.000 pesos. ¿Se dan cuenta? Esto, profe, sí, igual, o sea, es como que se va armando un fondo y no lo cobra por exactamente. mes, lo va a cobrar cuando ¿No? cuando Por eso, termina la relación. finalizó la obra, claro, finalizó la obra a los 10 meses, esta obra de ingeniería o arquitectura, esa persona cobra el sueldo y además va y retira ese fondo de cese laboral. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque fue una obligación que fue cumpliendo mes por mes el empleador. ¿Sí? Y no tiene que iniciar un juicio para despido con causa o sin causa, ¿sí? Como en el caso de la ley de contrato de trabajo. Si se regería por la ley de contrato de trabajo las obras de ingeniería o arquitectura que cubre esta ley. Y otra pregunta, ¿durante cuánto tiempo se va juntando en el fondo? Mientras dure la obra de ingeniería o arquitectura por la cual fue contratada esta persona y está ejecutando. ¿Se dan cuenta? La diferencia es que durante el primer año el empleador tiene que depositar el 12%. Pasado el primer año tiene que empezar a depositar el 8%. Si estamos hablando de 10.000, ¿sí? Y le estamos diciendo que el primer año va a depositar 1.200, pasado el primer año y si sigue cobrando 10.000, lo que va a depositar va a ser 800. ¿Se dan cuenta? Y se va a seguir acumulando en ese fondo. Claro, Y sí. finalizada la relación laboral, va y retira todo ese dinero, sin necesidad de hacer ningún tipo de juicio. Igual ese fondo después es por un tiempo determinado, ¿no es cierto? No. Ahí está, ahí. Eso es el fondo de desempleo. ¿Sí? El fondo de desempleo es otra cosa que se rige ante el ANSES y no tiene que ver con la relación laboral y se toma teniendo en cuenta los aportes y contribuciones que hizo durante la relación laboral. Y el fondo de desempleo, diferente del fondo de cese laboral, el fondo de desempleo se rige por la ley 25.371. ¿De acuerdo? Muy bien la Chicos. pregunta, porque eso generalmente se lleva a confusión al momento de rendir el examen. Sí. Buenas tardes, Damián. ¿Cómo estás? Bien, en la práctica, cuando uno le da de alta a un empleado de la construcción y da de alta al empleador como la actividad de construcción, automáticamente cuando se dan las altas, el empleador tiene que ir al banco a abrirle cuentas a su nombre, a nombre de cada uno de los empleados, ¿sí? Les dan unas cuentas especiales
a cada una, donde luego va a ir la plata que todos los meses corresponde a este fondo de cese laboral. En la práctica es así, no es que hay un fondo común, ¿sí? Y cuando se le da de alta, se hace una planilla, en la cual es la que después, cuando le damos la baja, tenemos que rellenar con todos los aportes que hicimos durante el mes, y el empleado va al banco, retira el dinero y se queda cerrada esa cuenta automáticamente, ¿sí? Esa cuenta es por ese empleador y por ese empleado, o sea, no va de la mano de la persona pasando de empleador en empleador, ¿se entiende? Cuando se termina la relación empleado-empleador, se termina la cuenta, o sea, se da de baja la cuenta, ¿sí? Es solamente para ese trabajo en particular, ¿sí? Y No sé después, si los aclaré un poquito más o los desorienté, pero es después así. de arrancar a otra obra, por ejemplo, vuelve a iniciarse otra vez el mismo fondo de cese laboral. Claro, no Exactamente. va de la mano con el empleado en todos los trabajos que tenga, sino que va de la mano de la relación laboral. Cuando el empleador le da de alta, abre la cuenta a su nombre. Cuando le da de baja, le da la planilla para que retire todo ese dinero que fue depositando todos los meses y se cierra esa cuenta. Son cuentas especiales que tienen en el banco, ya saben, que son Es cuentas más, especiales están registradas específicamente bajo el Banco Nación, el Banco de Banco Pampa también, ¿sí? Sí, Así con los bancos estatales. exactamente. Después, algo que también es importante, siguiendo esta parte contable que van a hacer la práctica, que los invito a leer el artículo 24 y 25, ¿sí? de la 22.250, que aquí es donde nos habla, ¿sí? Todo lo relacionado con la jornada de trabajo, qué implica, ¿sí? Cuánto va a haber, qué pasa con los feriados, cómo se liquida, qué pasa con las horas extras, ¿sí? Todos estos temas que realmente lo utilizan ustedes mucho en la práctica. A ver, ¿quién me puede leer? Les voy dejando acá el artículo 24. Profe, yo tenía una Sí. consulta. ¿Qué pasa si se lo despide al empleado en el medio de la obra con ese fondo? Va y lo cobra. Va y cobra porque ese fondo, como le explicaba Eugenia recién, se va depositando. A mí me pagan 10.000 pesos y 1.200 se deposita dentro de los primeros 5 días en esa cuenta que yo tengo. Yo finalicé mi relación laboral y voy y cobro ese dinero. ¿Sí? Claro. Esa es la diferencia sustancial que establece el Estatuto de la Obrero de la Construcción. Claro, pero hasta donde trabajó cobra el fondo. Exactamente, sí, Está bien. exactamente, sí. Y no se puede entregar en mano salvo un caso excepcional que establece la ley, ¿sí? Que es porque finalizó la obra y cobra ese porcentaje, ¿sí? Pero Está ese bien. fondo sí o sí tiene que estar depositado en la cuenta que les contaba Eugenio. Gracias. Profesor, una pregunta. ¿Ese fondo viene a ser como la indemnización del obrero? Claro, era lo que les comentaba, digamos, reemplaza lo relacionado con el 245, 232, 234, 242, ¿sí? De la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Vieron que cuando venían con el doctor Sánchez, seguramente él le explicaba, la ley de contrato de trabajo es como el marco general, ¿sí? Rige para todo tipo de relaciones. Pero hay, digamos, actividades que por su propia naturaleza requieren una reglamentación especial, ¿sí? Tenemos los convenios colectivos que regulan cada actividad, pero el ejemplo del Estatuto del Obrero de la Construcción, por las propias características de la gran, gran migración de un lado al otro, no hay estabilidad, no hay preparación, y esta gran rotación que hay, se creó la ley 22.250, que cuando uno va leyendo los considerandos se trata de esto, ¿sí? No hay expectativas de continuidad, van de un lado al otro, si van cambiando de puestos permanentemente, y como en su momento, sí, es más, hay un libro que escribieron Massa, Perdigués y autores pampeanos que hablaban de esto, el nivel de conflicto que generaba este tipo de actividades era sustancial. Una vez que se creó esta ley, ¿sí? Lo real es que, digamos, disminuyó considerablemente todo lo relacionado con el conflicto y el reclamo de indemnizaciones finales. ¿Por qué?
porque la persona termina su relación laboral y va y cobra el dinero que tienen depositado, ¿sí? ¿Alguien me puede leer el artículo 24? Yo lo leo. Cuando la obra por su naturaleza, magnitud, características especiales o la de los trabajos a realizarse en ella requiera como necesidad postergable ocupar trabajadores en días sábados después de las 13 horas, domingo o feriado nacional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación podrá autorizar para cada obra el trabajo en esos días, en el pago del salario sin recargo alguno, respecto de los días sábado y domingo. En tales supuestos, el trabajador tendrá derecho a un descanso compensatorio continuado equivalente a media jornada por cada día sábado trabajado, después de las 13 horas, y una jornada completa por cada día domingo o feriado nacional trabajado, cuyo otorgamiento no podrá ser diferido más allá de los 21 días corridos de trabajo. Bien, computados Agustín. de- Ahí seguimos y vamos a ver cómo se relaciona con todo lo que ya vimos en su momento vinculado a la jornada, ¿sí? Hay que pedir que, en este caso, la autorización ante el ministerio, ¿sí? La diferencia sustancial con lo que regula la ley de contrato de trabajo es esto, ¿sí? No podrá ser diferido más allá de los 21 días, ¿sí? ¿Cuál era el plazo que establece la ley de contrato de trabajo? ¿Quién aprobó el examen? Levante la mano o me voy al SHU. Hola, ¿hay alguien ahí? Euge, ¿vos cargaste las notas ya? Si no, ya vamos borrando todas las notas. Todo cargado, Damián. Podemos modificar si no nos pueden responder esto, ¿no? ¿Vos qué decís? Se puede editar. Nota de concepto, que Nota se de llamaba. concepto. En mi época se llamaba nota de concepto. A ver, acá no, Te acá no redondeaba para arriba o para abajo, dependía de. claro, acá nos está diciendo, ¿sí? La ley 2250, que se puede autorizar si contamos con la autorización, y después nos dice que cuyo otorgamiento podrá ser diferido 21 días. ¿Cuánto establece la ley de contrato de trabajo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie? ¿En serio? Bueno, yo tampoco se los voy a decir. ¿En serio, chicos, no lo saben? La semana siguiente. Si dentro de la semana siguiente tiene que ser otorgado. Y después nos habla que el empleador, si omite acordar, ¿sí? Acá tiene 7 días corridos para acreditar ese derecho, yo lo intimo, ¿sí? Lo intimo y, a ver, debe abonar el salario habitual por cada día de descanso por el 100%, ¿sí? Nos establece la multa si no nos otorgaron este descanso compensatorio, ¿sí? Después... Discúlpame, Damián, se te Sí. trabó la filmina. Te seguimos viendo la apertura de la cuenta en el banco. Bueno, por lo menos yo desde acá. La apertura. Sí, yo pensé que era yo Profe. solo. Sí. Profe, me quedó una consulta todavía a mí con el tema de la indemnización. No sé si. Porque, o sea, lo que me entra en duda es que, supongamos que lo despide de, no sé, mala fe o, no sé, ¿no entra ninguna indemnización más que ese fondo? A ver, Reemplaza lo que es preaviso e indemnización por antigüedad. Bueno, gracias. a ver, ¿qué otra indemnización querés reclamar, Marco, si finalizó la obra y finalizó mal? Despido con justa causa. ¿Realmente no venías a trabajar? ¿Robaste herramientas? Ya está, te despido. No necesito que vengas. Listo, te vas, te fuiste, vas, cobras cobras el dinero. ¿Finalizó la obra? Bien, vas y cobras el dinero. Enfermedad No, o sea, yo me y refiero. renuncias, no, me voy a otra obra, por lo que estás trabajando esta obra, vas y cobras el dinero. No, yo me refiero a un despido sin justa causa. Si hay un robo de por medio, ahí sí va a corresponder que hay una causa de por qué lo despido. No, te despedí. El dinero lo tenés depositado. Es que el dinero está depositado en la cuenta. A fin de mes se paga el sueldo y se deposita ese porcentaje. O sea, no importa por qué se vaya, solamente eso. Exactamente. Sí, sí, sí. Esa En es la práctica, yo le digo, como contadores, les entregamos, a los que liquidamos construcción, le entregamos
el recibo de sueldo, las cargas sociales y un papelito en donde dice, que bueno, un formulario, en donde dice cuánto le tiene que depositar a cada empleado para que vaya al banco y haga el depósito. Las 3 cosas, siempre. Gracias. Profe, No hay- consulta. Sí. Cuando usted hablaba de las cuentas especiales, que dijo que era por empleador y por empleado, y por ejemplo, si ese empleado está trabajando con el mismo empleador en una obra, la obra finaliza, pero sigue trabajando al servicio del mismo empleador en otra obra, ahí al día siguiente, porque es una empresa que tiene varias obras, ¿se sigue usando la misma cuenta en ese caso? Se debe inscribir en el YERIC la nueva obra, debe estar esa persona registrada, debo hacer todo el papelerío necesario, y lo único bueno, y entiendo por más que la ley no lo aplica, y por ahí nos puede decir Eugenia, ese trabajador va a continuar por el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, compatible por el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, va a conservar su antigüedad. ¿Se dan cuenta? La antigüedad la va a conservar, ¿por qué? Porque es el mismo empleador. ¿Sí? Pero es otra obra de que se debe inscribir, que debe ser supervisada, y se va a pagar el sueldo y se deposita el porcentaje correspondiente. Cuando finaliza la obra para un mismo empleador, es fin de la relación laboral, van y cobran el cese, chicos. Empieza una nueva obra, empieza una nueva relación. Ah, bien, bien, perfecto. Porque incluso cuando damos el alta, como para que ustedes lo materialicen, cuando damos el alta, le tenemos que poner la dirección de donde va, del lugar de trabajo. Entonces no va a ser lo mismo si tenía yo una obra en la calle Pico que si yo la tuve en la calle Autonomista, ya sea para el alta en AFIP como para la ART y para los seguros, ¿sí? Claro. Como para que ustedes lo materialicen como que es así, digamos. ¿Mm? Bien, gracias. Bueno. Otra cuestión importante, en caso de fallecimiento, el artículo 25. ¿Qué nos dice el artículo 25 de la ley? ¿Alguien puede leer la ley, por favor? En caso de fallecimiento del trabajador, su cónyuge, sus sucesores o beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 22, recibirán del empleador dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se acredite fehacientemente la defunción, una indemnización equivalente a 200 horas de trabajo de acuerdo a su categoría y remuneración calculada según se establece en el segundo párrafo del artículo 14 a la fecha de fallecimiento y cualquiera fuere su antigüedad. Bien, ven cómo también se reemplaza la ley de contrato de trabajo, ¿sí? En caso de fallecimiento se debe pagar conforme a lo que dice la ley 2250, ¿sí? Esto es en el caso de fallecimiento también a quienes van a estar a cargo de cobrar este cese por fin de la relación laboral son los herederos, ¿sí? Claro. Entonces, ahí entra en juego el tema de que el juez haga la declaratoria de herederos y van a ser ellos a los que van a recurrir al banco a cobrar, ¿sí? Con la declaratoria en mano. ¿Ahí está? Exactamente. Ayúdenme, ya les expliqué, tengo mis 2 nenes acá, así que... Estoy salvando porque veo que estás revoleando los ojos para todo. Sí. Tenía 2 bananas nada más para darle, así que ya se comieron las 2. Cobran, una consulta, cobran. De fondo igual. Sí. La pregunta es, ¿cobran los herederos las 200 horas de trabajo de acuerdo a la categoría, más el fondo de cese laboral también? Sí. Exactamente, porque está depositado. Claro. Está bueno que insistamos en el fondo de cese laboral porque es como que les tiene que quedar bien en la cabeza eso, sí que reemplaza todo lo que es relacionado a indemnizaciones. También algo particular que se puede dar, el empleador puede suspender al trabajador hasta 20 días en lo que es el transcurso del año, ¿sí? Contado a partir de la primera suspensión, diferente a la ley de contrato de trabajo, esto lo establece el artículo 26. Y también, en relación a esto, me acuerdo que es significativo que ¿cómo se llama? Las licencias que tienen en el estatuto de
de la construcción, una de las licencias muy particulares que tiene es que tienen hasta 20 días por por razones particulares, ¿sí? Lo que realmente es significativo en este tipo de actividad y para el momento en que se hizo, ¿sí? La ley. Después tienen licencia deportiva, tienen licencia por maternidad. Esta licencia por maternidad se ha dado con aplicación de los fallos porque obviamente una normativa de 1981 hablando de actividades de ingeniería o arquitectura relacionadas con la construcción no se establecía. Después la ley nos habla, y algo que le puede prestar a confusión y que también les quiero dejar claro es las actividades de los menores. Las actividades de los menores las acepta a partir de los 14 años, de 14 a 18 hace la diferencia, pero nosotros vimos, ¿sí?, que la edad de los menores, digamos, cambió en el 2018, en el 2008, perdón, y se puede trabajar a partir de los 16 años. También nos habla de una jornada que es de 4, si es menor de 16 Profe. años, pero si nos tenemos, ahí vamos Marcos, si tenemos en cuenta que puede ser la obra de ingeniería o arquitectura que hago el padre y la familia que están construyendo algo, por más que para mí no cerraría en el caso de una obra de ingeniería, la jornada va a ser de 3, y a partir de los 16 años la jornada va a ser de 6, como también se relaciona con el trabajo de enfermedades insalubres, porque como les había dicho, la 2250 incluye un montón de actividades más, no solamente el albañil o el oficial. Marcos. En el caso de los menores, es igual que en el de empleo de casa particulares, que le exige la escolaridad al empleador. Sí, ahí yo vuelvo a la compatibilidad, ¿sí? Tenemos la ley 2744, que es la norma máxima para todos, y como es algo que no está previsto en la 22250, es totalmente compatible la 2744, ¿sí? Entonces va todo exactamente igual, ¿sí? A ver, vuelvo a hablar de la compatibilidad, si no lo profundizaron con el doctor Sánchez, y si lo profundizaron me avisan. Hablamos de una ley que es base, ¿sí? Y todo aquello que sea compatible con la ley, porque no está regulada en la 22250, se aplica a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Eso tengan en mente eso, principalmente, ¿sí? Si no está regulado y es compatible, se aplica la ley de contrato de trabajo, ¿sí? En el caso de fondo de cese laboral, no se van a aplicar la indemnización del 45 porque está previsto especialmente, ¿sí? La jornada está prevista especialmente. Y todo aquello que deja de estar fuera de la jornada, se va a aplicar la 2744. Después, algo muy importante que tenemos que ver acá, el tema de la jornada de trabajo. Mientras yo enchufo la computadora porque se me queda, díganme ustedes, ¿cuál es el límite de la jornada? El límite de la jornada que establece la 2744. ¿Cuál es la jornada que tiene prevista? 8 horas diarias o 48 horas semanales, esa es la jornada legal. Gracias, Nahuel. Muchas gracias. ¿Alguien se imagina cuál es la que establece la 22250? La 22250. Ayer subí una presentación para que nadie lo lea, no importa. La 22250 lo van a leer seguramente para el examen. La 22250 establece una jornada diaria de 9 horas, ¿sí? Como máximo, y 44 semanales. Hay excepciones, un artículo bajo el otro, ¿sí? Que, a ver, ¿tienen el convenio colectivo, el 76/75 a mano? ¿Alguien lo quiere leer? A ver, yo lo voy poniendo. ¿Alguien lo quiere leer? El artículo 10 y 11. Ahí, Leo. ¿Cuál es el...? El artículo 10, si mal no recuerdo, pero por ahí le puedo errar, porque no es que... Si no es ahí me estoy fijando. La jornada diaria normal. Ahí está. No estaba tan errado. Le podía errar, podía pasar. No, lee, tranquilo, lee. Ok. La jornada diaria normal no podrá exceder de 9 horas. Cuando la jornada se cumpla en forma continuada durante ese periodo horario, al promediar la misma, se acordará una pausa paga de 20 minutos.
Esta pausa se considerará integrante de la jornada y se afectará a la remuneración. La extensión normal de la semana laborable no excederá de 44 horas. ¿Sigo con el 12? Sí, y habla de los serenos y del chofer, si mal no recuerdo. La jornada de los trabajadores que se desempeñen como serenos será de 12 Bien. horas corridas, en tanto... Exactamente. Listo, Agustín, no te voy a... Ok. La idea es que el sereno puede trabajar hasta 12 horas. Hay que tener en cuenta qué tipo de sereno, si vive ahí, si no, pero pueden tener esa jornada. A diferencia de la 9, si hay alguna excepción, sí puede ser la de 12 horas, porque también nos empieza a desarrollar, porque realmente el convenio colectivo es muy interesante porque es muy claro, desarrolla cada uno el tipo de actividad, qué pasa con uno, qué pasa con el otro. Por ejemplo, nos desarrolla si el oficial mayor trabaja más de 200 horas en una actividad, en una categoría superior o actividades superiores, si no está capacitado, se espera un mes más. Si vuelve a pasar la misma cantidad de horas, por más de que no tenga capacitación, pasa a una jornada superior, pero bueno, eso no podemos puntualizar en eso, pero a mí realmente me gusta mucho el convenio porque detalla puntualmente todo lo que está pasando, ¿sí? Después... 23, el tema, eso, bueno, la diferencia es esta, las 20 horas semanales, las 44 semanales y las 9 diarias, después relacionado a las horas extras, algo que también se pregunta, ¿cuántos son el máximo de horas extras en la ley de contrato de trabajo? Mensuales y anuales. De 200 30 mensuales y 200 anuales. Muy bien. En el caso del Estatuto Obrero de la Construcción, el límite de las horas extras, el mensual va a ser de 48, ¿sí? Y el anual va a ser de 320 horas anuales, ¿sí? Recuerden que esto lo podemos relacionar también puntualmente cuando veíamos recién la descripción del artículo 24 que nos decía cuál era la jornada, el descanso compensatorio de este día y medio, si no se otorga este descanso se va a pedir y el trabajador se lo puede tomar y va a tener el recargo correspondiente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Duda? ¿Ninguna? Bien, seguimos. El Fondo de Ciencia Laboral, sí, también lo vamos a ver. Algo puntualmente que se planteó el año pasado y que lo tenemos vigente, pero no lo tenemos vigente porque se están haciendo actividades. Recuerden que las actividades el año pasado estaba prohibida la circulación, entonces habían ciertas actividades que no se podían dar, y también tenemos una prohibición de despido. Pero cuando tenemos una prohibición de despido, pero tenemos parada la obra, nos puede pasar que un empleador va a querer despedir, ¿sí? En el caso de querer despedir, no lo va a poder porque hay un decreto que todavía sigue vigente, que está la prohibición de despido, no es lo mismo finalización de obra que prohibición de despido. Entonces lo que se hace actualmente es lograr una suspensión concertada por un tiempo de 60 días, que es el que se acordó mediante paritarias, por más que se pueda estirar, esta suspensión concertada va a ser la del 223 bis, y si no, se va a llegar a una, digamos, también pueden acordar en el caso de un despido por mutuo acuerdo del 241, ¿sí? Deciden llegar a un monto final establecido o previsible, y se acuerda por un monto y debe ser homologado, ¿de acuerdo? Esto relacionado con la provisión de despido que tenemos actualmente vigente. Después, el tema de las vacaciones también está regulado. El tema de las vacaciones vamos a tener, al igual que la ley de contrato de trabajo, dependiendo de la antigüedad, es el tiempo de vacaciones que se le va a otorgar. A ver, ¿qué vieron ayer con el doctor Sánchez el tema de vacaciones? ¿Cuándo se otorga en el caso de casas particulares? Periodo en el cual se otorgan las vacaciones. No llegamos a ver este tema. Bueno, en las casas particulares, muy buena respuesta, Andrea. En casas particulares... Pero con Bernabé lo vieron, porque yo estaba en la clase. Bueno, yo leí, con mi poder de policía. ¿Eh? Yo les creí, pusieron, no llegamos a ver ese tema y les creí. Me parece lo que pasa es que lo único que tocó con respecto a vacaciones una vez fue lo que correspondía pagarle en caso de si hacía un despido y eso, pero no ahondó mucho más en el tema. No, pero ¿en qué época se otorga?
Vacaciones gozadas. ¿En qué época del año se tienen que otorgar? Sí lo dijo, ¿eh? La ley de contrato de trabajo, ¿en qué momento se otorgan las vacaciones? No sé si se acuerdan. Entre octubre y abril, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo se otorga entre octubre y abril. Y el Estatuto de la Construcción exactamente en el mismo periodo. Pero yo quiero profundizar en un temita que vieron ayer. Alguien intentó hablar y no El miércoles. Lo vimos el miércoles. que vieron el miércoles. El Estatuto de Casas Particulares establece un periodo específico que generalmente al doctor Sánchez le gusta mucho que puntualicen, ¿sí? Porque es la diferencia. Porque Creo que ustedes lo resaltaría con resaltador. Exactamente, ¿sí? Ustedes darían vacaciones y dirían, esto se aplica para todos menos para el Estatuto de Casas Particulares que se otorga en tal momento. Bueno, el momento de otorgamiento del Estatuto de Casas Particulares es de noviembre a marzo, ¿sí? De entre noviembre a marzo deben otorgarse las vacaciones, ¿sí? Para el Estatuto de Casas Particulares. Bueno, el tema de la antigüedad o la edad jubilada, no lo vimos. Muy bien, Carla. Si usted dice, yo voy a registrar y le voy a decir al doctor en realidad Sánchez que ya me que no dio el tema. Sí. Le No, voy a me estar- resulta rara porque me pareció que lo dio. No, profe, es cierto, justo terminamos y el tema que seguía en el resumen que tengo yo era vacaciones, justo. Ah, bueno. Bien. Bueno, las vacaciones se rige exactamente igual, van a ver que hay detalles porque el tema de días, pero bueno, por este tema de la gran rotación que hay, ¿sí? Entonces por eso es que se ve, pero el tema es un día cada 20 trabajados y después la antigüedad es lo mismo, pero se lo dan día, nos habla de 152 días, corresponden 14 días de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de estos 6 meses como mínimo, ¿sí? En cualquier momento se puede cortar todo. Tengo el peque acá al lado. Después, las licencias especiales, que ya se las dije, que también es objeto de examen, porque pregunta el doctor Sánchez qué diferencias, licencias especiales hay, para que lo vean. Después, relacionado con el convenio colectivo, hay un porcentaje que por ahí obviamente lo van a tener que liquidar, que es el tema de asistencia perfecta. Se paga un porcentaje, ¿sí? Si mal no recuerdo, el 20%, ¿sí? Que lo establece el artículo 52. Después, algunas otras cuestiones particulares que no pueden dejar de ver en esto son artículos 51 y 52. ¿Alguien puede leer esos artículos del convenio colectivo? Artículo 51. Todo obrero que concurra al trabajo y no pueda iniciar las tareas por razones, estimo que es ajenas a su voluntad, excluidas las climáticas, se les abonará una indemnización equivalente al importe de 4 horas de labor, de jornal básico, vigente de su categoría en el concepto de indemnización de gastos de traslado, salvo que hubiese sido preavisado el día anterior, en cuyo caso no le corresponderá ninguna indemnización. Si no iniciara sus tareas por causas climáticas, solamente se le abonará. Perdón, ¿estaba haciendo seña de que paré? No, estoy con el nene. Si no iniciara sus tareas por causas climáticas, solamente se le abonará una indemnización equivalente al importe de 2,5 horas de labor del jornal básico vigente a su categoría en concepto de indemnización por gastos de traslado. Las empresas deberán... Pará, Nahuel, ahí nos quedamos. Vieron que es muy importante lo que regula este artículo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nos va diciendo de forma detallada y puntualizada qué situaciones se nos pueden enfrentar al momento de realizar la jornada, ¿sí? Si hay una situación... A ver, pensemos otra vez de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo que decía el presi, de trabajar en un edificio, ¿sí? A grandes alturas. Lo cual es real que cuestiones climáticas pueden afectar directamente la jornada laboral, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, por supuesto, ni el viento y esas cosas. Exactamente. También esto se relaciona con lo que veíamos en el artículo 24, vieron que se puede pedir la autorización y se puede trabajar viernes, sábado, ¿sí? Y domingo, jornada, porque se permite, porque nos puede pasar que tengamos una semana de lluvia o una época en la cual no se pueden trabajar, ¿por qué? Porque las cuestiones climáticas no lo permiten. También algo muy particular, ¿sí? De lo que es las actividades relacionadas con la construcción es la falta de materiales, ¿sí? Como bien nos leía Nahuel, es
hay situaciones que son ajenas al empleador, ¿sí? Por las cuales, no sé, si no hay cemento, obviamente no podemos trabajar. Si no hay hierro, no podemos trabajar. Si no está la columna que nos permite llegar hasta acá para poder construir o para poder avanzar, no se puede construir. Entonces, este artículo, ¿sí? Lo van a ver en detalle, nos va diciendo punto por punto y caso por caso cuáles son todas las diferentes situaciones y cómo debe percibir el trabajador la remuneración. Si llovió y no pudo ir, si llovió, si fue y no había material, si le avisaron antes, todo lo relacionado con el diario está medianamente cubierto por este artículo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Qué lindo. Y el artículo 52, ¿alguien lo quiere leer, por favor? ¿Me escuchan? Sí, lo leo. Dale. Al trabajador que registre asistencia perfecta en la quincena se le abonará un adicional equivalente al 20% del salario básico, que le corresponde a la categoría en la cual se encuentre desempeñando sus tareas. No tendrá derecho al adicional arriba establecido el trabajador que incurriera en inasistencia o no cumpliera íntegramente su horario de trabajo, o se presentará la situación prevista en el artículo 18, con las excepciones que a continuación se determinan. Los días de vacaciones, los correspondientes a las licencias especiales por fallecimiento de esposa, padres, padres políticos, hijos, hermanos, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento de la mujer con quien hubiese vivido públicamente en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Los exámenes correspondientes a estudios de enseñanza secundaria, universitaria o técnica para la capacitación profesional de la industria de la construcción, los de suspensión de trabajo por causas climáticas o por otras no imputables al mismo, en cuya virtud el empleador haya dispuesto a no utilizar sus servicios. Feriados obligatorios por ley, feriados no laborales con relación a los cuales Exactamente. A ver, haya bien dispuesto, Agustín. ¿no? Ok. Bien. Ahí, ¿qué quiero puntualizar? En estos dos artículos, ¿sí? En el 51 y 52, se basa todo lo relacionado a la jornada de trabajo, qué pasa, ¿sí? Y además, después lo que tenemos es este 20%, que es un montón, ¿sí? Ustedes imagínense que un 20% adicional, ¿sí? Por asistencia perfecta es mucho, ¿sí? Es mucho para la actividad, y si no cumplimos también, sí es mucho, pero lo real es que nos está diciendo que también si tenemos algún tipo de licencia, ¿sí? Estas licencias no van a afectar, ¿sí? El pago de este adicional, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que nos dice, si hay cualquier tipo de las licencias que establece específicamente la ley, ¿sí? Van a estar cubiertas, en consecuencia, no van a afectar el pago de este adicional, ¿sí? Y nos habla, salvo de la excepción de la licencia del artículo 18. ¿Alguien puede leer la licencia del artículo 18 del convenio? Todo trabajador tendrá derecho a usar de una licencia no remunerada de hasta 20 días en el año calendario. El uso de la licencia estipulada será considerada como días de trabajo efectivo para todo beneficio convencional o legal, con la excepción del adicional por asistencia perfecta. Bien. ¿Se dan cuenta? Digamos, no hay ley que nos diga que en un año podemos faltar 20 días. ¿Sí? Y aparte nos están diciendo que estos 20 días van a computar, ¿sí? Como prestación, digamos, como periodo de servicio. Obviamente no nos van a pagar el sueldo por esos días de inasistencia, mucho menos nos van a pagar asistencia perfecta, pero nos están dando 20 días de razones particulares. ¿Sí? Es muy avanzada en ese sentido la ley, pero también lo que implica es que el 20% de asistencia perfecta también es un sueldo es un porcentaje significativo de remuneración, que en caso de yo tomarme un día por cuestión particular, no voy a percibir esa remuneración. Todo, digamos, como para que tengan en claro, todo tiene en cuenta las características propias, ¿sí? Propias de la prestación de servicios, ¿sí? Del gran margen de rotación,
de la no necesaria capacitación ni preparación del personal que va a estar haciendo este tipo de actividad, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? No sé, el lunes no fue. El lunes no fue, digamos, ¿qué puede aducir el trabajador? Puede aducir una cuestión de salud, o puede decir que no se levantó, o puede decir que no tenía ganas de ir a trabajar. Para no finalizar la relación laboral en ese momento, ¿sí? ¿Qué dice? Una razón particular, ¿sí? Y tiene hasta 20 razones particulares para tomarse, ¿sí? Que implica que el empleador no lo puede despedir porque dice, bueno, me tomé razones particulares. De todas formas, como veíamos ante sus dudas, está en el empleador decir, bueno, necesito que estés o no necesito que estés, ¿sí? Pero el empleador, el trabajador tiene ese elemento para poder ampararse. Sí, no, me tomo razones particulares. Tiene hasta 20 razones particulares en el año, ¿sí? O en la obra, ¿sí? Si es la mina... entiendo que en la obra un proporcional, pero en la práctica no me ha pasado que se me hayan tomado más razones particulares que eso. Pero ven la diferencia, ¿sí? Lo sustancial es que nos dice, te tomaste una razón particular, perdés el 20% de asistencia perfecta. Y después, teniendo en cuenta que no hay bonos en la costa, como para hablarla rapidito, el estatuto o el obrero de la construcción, para hacerlo más claro, el obrero de la construcción, al igual que cualquier otro trabajador, tiene derecho al fondo de desempleo. ¿Que dónde se tramita el fondo de desempleo? En ANSES. En ANSES. ¿Y dónde se tramita el fondo de cese laboral? En el banco, tenés que ir y lo cobras. Muy bien, muy bien, muy bien, Nahuel. En el banco. Está bien, Ignacio. ¿Va a estar registrado o esos aportes van a estar todos acompañados, como le decía Eugenia, va a estar, la documentación va a estar ahí porque se tiene que anotar en la libreta? A ver, vamos de vuelta. Mientras mis niños me permitan. ¿El fondo de desempleo ante dónde se tramita? ¿Alguien que no sea Nahuel que responda? En el ANSES. Muy bien, en el ANSES. ¿Y el fondo de cese laboral? En el banco. En el banco. Claro que son dos institutos totalmente distintos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Son institutos totalmente distintos. ¿Sí? Lo particular, a diferencia de la 24.234, que no importa, la que rige cualquier otro tipo de relación laboral, la 25.371, que rige específicamente el fondo de desempleo del obrero de la construcción, el periodo de capitalización mínimo que tiene que tener, ¿sí? Es de 8 meses en 2 años, ¿sí? Ahí sí el fondo de desempleo es este pago mensual, que es un porcentaje que todos los años se actualiza la escala y lo van a encontrar, ¿sí? En lo que es el ANSES. ¿De acuerdo? Perdón, ¿Puede tiene que repetir haber... eso del periodo de capitalización? El periodo de capitalización mínimo, ¿sí? En el fondo de desempleo del obrero de construcción es de 8 meses. Gracias. ¿Luciano era que hablaba o no sé quién? No, quería preguntar eso, justamente, que si tenía que trabajar 8 meses dentro de 2 años para poder solicitarlo. Exactamente, sí, exactamente. ¿Alguna otra duda? ¿Nada No, más? gracias. Bueno, gente, en relación, a ver, yo quería repasar particularmente el preci, a ver si me queda algo más como para poder hablar. El fondo de cese laboral, cosa que puedan tener una guía ahí, sí, aparte que está todo en la ley. ¿Cómo se deposita? Dentro de los primeros 15 días siguientes a aquel que se haya devengado de la remuneración. Está prohibido el pago en dinero en mano, eso ya se lo dije. Se admite el pago directo en caso de cese, corresponda junto con la remuneración, finalizó la obra en ese caso pura y exclusivamente. El trabajador debe disponer de este fondo de cese laboral, como les mencionaba en su momento, al cesar la relación laboral y dentro de las 48 horas de finalizada la misma, ¿sí? Finaliza y puede ir a cobrarlo, ¿a dónde? Al banco. Al banco, bien.
Después, la jornada y los descansos. La jornada diaria máxima es de 9 horas, la extensión semanal es de 44, los serenos tienen 12 horas, no se cumple otro servicio. Las horas extras son 48 mensuales y 320 anuales. Se debe respetar el descanso de la jornada de 12 horas conforme al artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. Se debe respetar el descanso semanal, ¿sí? De las 13 horas del día sábado y se extenderá para el domingo. Las licencias pagas, las vacaciones, como se dispone, ¿sí? El artículo 150, esto ya les hablé. En el caso de enfermedad, esto es algo puntual, ¿sí? Algo puntual que el niño me va a destrozar la puerta, pero se los quiero puntualizar. La enfermedad o accidente inculpable, los empleadores deben satisfacer los salarios por el lapso que dure la situación, en un plazo de 3 meses si la antigüedad es menor a 5 años y 6 meses si la antigüedad es mayor a 6 años, ¿sí? Esto lo establece el artículo 21 del Estatuto del Obrero de la Construcción, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Bueno, lo recuerdan, no, está acá en la ley. Pero yo les pregunto, ¿qué dice la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las enfermedades inculpables? Licencia de 3 meses con menos de 5 años de antigüedad, licencia de 6 meses con más de 5 años de antigüedad, y el periodo de 3 meses que dije antes se duplica si tiene cargas de familia, y el periodo de 6 meses también se duplica si tiene cargas de familia. Bueno, Nahuel, perfecto, muchas gracias. Y te voy a tener recontra en cuenta al momento de evaluar. Realmente gracias por el acompañamiento. Pero ¿qué vemos acá? Una ley posterior, que esto por ahí capaz que no lo profundizan ustedes, pero una ley posterior da menos derecho que una ley anterior. La 22.250 da menos derecho que la 27.44. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que en el caso del Estatuto del Obrero de la Construcción, no importa si yo tengo carga de familia. ¿Sí? Se dan cuenta que no está regulado. Lo real es que, teniendo en cuenta los principios protectorios, ¿sí? De la Ley de Contrato de Trabajo, yo lo que voy a plantear, o voy a intentar ampararme, es decir, si hay una ley, que es la ley, digamos, macro, ¿sí? Como para decir, la ley base de cualquier tipo de relación laboral, que me está dando más derecho que una ley posterior, yo, si tengo una enfermedad, ¿sí? Que me implica un tiempo de recuperación de 14 meses, lo real, y si tengo carga de familia, obviamente, es que yo voy a pedir que se me aplaque la 2744 y no la 22250. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está dando mucho menos derechos. ¿Se dan cuenta? Y hablamos de la compatibilidad del artículo 2 de la ley 2744 y vamos a decir, a ver, tenemos dos normas, ¿sí? Que regulan los derechos de los trabajadores. Una específica del caso de la construcción, pero tenemos la ley, digamos, general, que nos está diciendo, si yo tengo carga de familia, estos plazos se van a duplicar, ¿sí? Dependiendo de la antigüedad. Por ejemplo, puedo tener una antigüedad, ¿sí? De menos de 5 años, pero tengo carga de familia, y no va a ser 3 meses, van a ser 6 meses, ¿sí? Esto tiene que quedar muy en claro. ¿Por qué? Porque lo pueden reclamar, ¿sí? Se los pueden reclamar en el caso que ustedes estén trabajando, ¿sí? Para un empleador, que es lo más probable que van a estar trabajando en este caso, ¿sí? Porque después de, obviamente, de esto viene el plazo de 1 año en periodo de conservación del empleo. Pero ustedes, si tienen a una persona que tiene carga de familia pero una antigüedad menos de 5 años, les van a otorgar 3 meses, le van a pagar la remuneración. Partido de los 3 meses, van a decirle, empleador, manda una carta de documento diciendo que a partir de este año inicia el periodo de conservación del empleo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que les va a venir esta contestación. Tengo carga de familia, las mismas están declaradas en la ficha de inicio de la relación laboral. ¿De acuerdo? No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué opinan? ¿No opinan? ¿Es lógico lo que les digo? Si no está declarada en la ficha esa que no le corresponde, ¿o? No, es lógico que lo que les digo, que pueda reclamar este trabajador, decir, tengo la ley de contrato de trabajo que me dice que si tengo carga de familia se va a duplicar, ¿es lógico ese reclamo que me haga? Sí, porque justamente por la los norma- principios rectores dice que hay que buscar la ley que más favorezca al trabajador. Exactamente. Y si a mí me encuentran como abogado de trabajador, se los voy a reclamar. Y después nos digan que no les avisé. ¿Bien?
Bueno, sigo repasando a ver qué no pagué. Remuneración, el salario del obrero de la construcción se determina por el horario y día y jornada. Está bien, eso lo van a ver. Ahí tienen los adicionales del 52 al 57, como lo estuvimos leyendo algunos. Las causas climáticas, el artículo 51 que ya lo leímos. El porcentaje del artículo 52 que decía, el 20% adicional, las observaciones que puede pasar, el artículo 53 también nos habla de este adicional. Y acá, bueno, todos los adicionales que esto los irán a ver con las chicas porque tiene un porcentaje de por tiempo efectivamente trabajado, por tiempo efectivamente realizado, ¿sí? No pueden decir que no ven lo teórico porque acá está todo desarrollado puntualmente y tienen los porcentajes que se escribieron para que los puedan ver. Los beneficios sociales, ¿sí? La vestimenta cada 6 meses. Cuando, es como le digo, a mí me encanta el convenio porque desarrolla, les dice dependiendo la actividad, si es oficial mayor, si es oficial menor, si es encargado, si todas las cuestiones, los guantes, la ropa, los cascos, todo se va relacionando con cada actividad específicamente, así que está todo acá, ¿sí? Todo está bastante clarito, pero bueno, lo puntual es esto, ¿sí? La limitación de la responsabilidad solidaria, esto es muy importante en relación a cuando hablamos del artículo 29, qué pasa, ¿sí? Porque generalmente, ¿qué pasa? Cuando hablamos de este tipo de actividades, ¿sí? Los antecedentes, hay un plenario, este tipo de actividades, por ejemplo, no sé, hay que realizar algún tipo de obra o algo determinado, acá el tema de las suspensiones también está, el plazo que leímos hace rato, y hay un modelito que no quedó bien de liquidación. También tiene adicionales por zona. Cuando hablamos de este tipo de actividades, muchas veces la ley lo que hacen o se arman UTEs, unidades transitorias de empresas que se presentan para realizar algún tipo de actividad. Y tengamos en cuenta que la ley, como les decía, como les mencionaba hace rato, no solo cubre a aquel que está realizando la obra, sino que cubre al electricista, al sellero, todo lo relacionado a la obra en particular que están haciendo esta obra de ingeniería o arquitectura. ¿Por qué? Porque lo que define la ley puntualmente nos habla del empleador que realiza tal tipo de actividad y después nos dice todas aquellas personas que trabajen para ese empleador. ¿Sí? Y después acá tenemos el tema de la edad jubilatoria, que conforme me lo indicaba Eugenia, es a partir de los 57 años. Y acá tenemos cómo hacer la registración. Bueno, dudas en relación al tema. Yo estoy contento porque no se me desbordó la casa. ¿Alguna duda? Hablé rápido, pero bueno, entiéndanme. Profesor, eso que estaba mostrando recién, digamos que se puede bajar o está al alcance nuestro, ¿dónde lo podemos sacar? En el campus, está ahí. Yo ingresé al campus, mirá, para poder verlo, te muestro cómo hice, mirá. Ah, perfecto, perfecto. Estaría bueno. Este es el campus de ustedes. Capaz que el único día que ingresaron no lo encuentran. Ah, Presi y Construcción, sí, lo vi. Ingresan ahí y se abre en una solapa emergente esto que le estaba diciendo, ¿sí? Léanlo con detenimiento, ¿sí? Pero todo lo que, por eso le digo, lo hablamos y después repasé por ver si me quedaba algo en particular. Y también ahí lo que ya les puse, perdón, lo que les puse también en el campus fue la ley, ¿sí? de casas particulares, porque lo vieron, ¿sí? Y acá le puse el convenio también, que fue lo que estuvieron leyendo recién. ¿Dudas en relación a este estatuto? A ver, lo que les acabo, lo que vimos, es lo que generalmente, digamos, preguntamos, ¿sí? Artículo 24, 25, 26, 52, lo que es jornada, lo que es el artículo 3, quiénes están incluidos, quiénes están excluidos, cuestiones muy importantes que ustedes deben llevarse para la práctica. Recuerden, examen preocupacional por la naturaleza propia de la actividad, siempre pidan eso. También estos datos que les decía, ¿sí? En una ficha personal de registro, dar el alta temprana, porque siempre pasa, inician, necesitamos a alguien porque hay que descargar, y dicen, bueno, dar el alta temprana es fundamental. Los seguros, la propia actividad requiere seguros sí o sí vigentes, y la inscripción, ¿sí? Ante el sindicato y el IERIC.
Tengamos en cuenta que está la UOCRA del otro lado, chicos, ¿sí? O sea, tenemos un organismo que hace muchos controles en este tipo de actividad y está muy al tanto de cualquier tipo de obra de ingeniería o arquitectura que se esté desarrollando porque tienen bastante circulación, ¿sí? Es un organismo de control, porque, a ver, importante, el organismo de aplicación, ¿sí? El organismo de aplicación es el IERIC, y después tenemos la autoridad de aplicación, que como veíamos en los artículos, es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Donde vamos a tener que pedir todo tipo de autorización. Bueno, Nahuel, muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Profesor, la licencia esa que piden del artículo 18, ¿hay algún formalismo que tienen que llevar? ¿Cómo dicen que se tomaron la licencia por el artículo 18? ¿Es verbal? ¿Le avisan al empleador? Y sí, porque si no fue a trabajar tiene que, a ver, vamos ahí a lo que es los principios. Si una persona falta, ¿sí?, a su jornada de trabajo, dentro de la misma jornada, recuerden esto, dentro de la misma jornada debe notificar el motivo, ¿sí? Si es por una enfermedad, tiene que hacer llegar el certificado, ¿sí?, donde el cual indique el tipo de tratamiento que está, y si no, dentro de la misma jornada, tiene que notificar, en este caso, en el obrero de la construcción, que se tomó una razón particular del artículo 18. ¿Sí? Yo la resalto porque me parece importante, Natalia. Es como digo, realmente me llama mucho la atención, pero ¿por qué? Porque es diferente de cualquier otro tipo de estatuto, ¿sí? Y además, obviamente, tiene la sanción, pero que esté regulada me gusta. ¿Por qué? Porque la característica propia de la actividad lleva a esto. Si hay mucha inasistencia a la jornada de trabajo, y acá que me está diciendo, descontame el presentismo, ¿sí?, pero tenémelo en cuenta para hacer aportes y contribuciones, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Estamos por finalizada la clase en el día de hoy. Un gusto acompañarlos. Yo estoy temblando porque tengo la puerta, la pieza cerrada y hace 10 minutos que no escucho a mis hijos. Así que... No, esto es muy peligroso. No sé qué estará pasando ahí adentro, así que hay silencio. Que no se entere la madre, por favor. No, ustedes no digan nada. Esta parte de la grabación. Mira que esto queda grabado. Claro. ¿Alguna duda? No, chicos, ¿alguna duda puntual? Esto nos lleva 2 clases fáciles, pero más rápido no se puede hacer. Gracias. No vamos a ver algún caso práctico, en la práctica ya lo vamos a ver. Vamos a ver casas particulares, construcción, de todo vamos a tener un práctico. Bien. Para los que me consultaron, que hicieron consultas en el foro por el tema del recuperatorio, bueno, ahora lo vamos a mirar y vamos a responder, ¿sí? Gente, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en la aventura del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.